Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Continuamos con el conocimiento de María. Vamos a pedirle ese conocimiento al Espíritu Santo. El tema de la virginidad de María. Este es un tema conflictivo para muchas personas hoy. Y las dificultades a veces surgen del ambiente científico. En el ambiente de la medicina y de la biología, el dogma de la virginidad es un enigma. Porque se preguntan cómo puede una mujer engendrar un hijo siendo sin la presencia del gameto macho, sin concurso de varón. ¿Cómo explicar que ella pudo permanecer virgen después del parto? Y un segundo factor que dificulta la comprensión de esta verdad de fe, es el pansexualismo desbordante que nos envuelve. La virginidad perpetua de María también presenta problemas en el diálogo con otras iglesias cristianas. Normalmente las otras iglesias aceptan solamente una parte del dogma. Creen que el nacimiento de Jesús aconteció por una intervención del Espíritu Santo, como están en los evangelios. Pero dicen que después María tuvo otros hijos con José, pues los evangelios hablan de los hermanos de Jesús. Marcos 6:3. Escuchemos la palabra de Dios. El profeta Isaías 7:14 da como señal de la venida del Mesías a una doncella virgen que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El Emmanuel es el Mesías futuro y la Virgen es su madre, María. Esta fue una interpretación reafirmada por Mateo 1:22-23. Los cristianos que conocen el hecho de la concepción virginal reinterpretan la profecía. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice San Pablo en la carta a los Gálatas 4:4, y San Pablo no menciona padre terreno, lo que sugiere la concepción virginal de Jesús. Pero un texto de capital importancia es Lucas 1:34. La Virgen le pregunta al ángel, ¿cómo sucederá esto, puesto que no conozco varón? El verbo significa que ella no conoce ni piensa conocer varón. Además, el verbo señala una declaración de pertenecer a Dios manteniéndose virgen, tanto espiritual como físicamente. Y la respuesta del ángel fue, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Las palabras de María no tienen más sentido que negar la interpretación del varón. Las del ángel afirmar con dos símbolos del Antiguo Testamento, el espíritu creador que aleteaba sobre el caos y la presencia de la nube, símbolo de Yahvé, la intervención del Dios que todo lo puede.
Mateo escribe en 1:25 que sin haber tenido relación con él, con José, María dio a luz a su hijo. Y Lucas afirma que María dio a luz a su primogénito. Este texto prepara el terreno para los episodios que se van a narrar enseguida, que son las prescripciones legales sobre los primogénitos, cumplida por María y José con ejemplar fidelidad, como recoge Lucas 2 y siguientes. En más de una ocasión se habla en los evangelios de los hermanos de Jesús. Pero hay que observar que otros pasajes del evangelio aclaran que se trata de los hijos de la otra María, llamada precisamente la madre de Santiago y de José, la cual no puede identificarse con la madre de Jesús. Marcos 15, 40, 47 y 16:1. Además, ya sabemos hoy que en el mundo semítico el título de hermano se aplica a familiares o aliados, sin que necesariamente sean hijos de la misma madre. Génesis 13:8, 14 al 16. Finalmente, el episodio del Calvario, donde Jesús confía a su madre al discípulo preferido. Supone que María no tiene otros hijos que velen por ella. En Mateo 1 al 17, donde se menciona toda la genealogía de Jesús, se dice: Jacob engendró a José, esposo de María, del cual nació Jesús llamado Cristo. Lógicamente que tendría que afirmarse que Jacob engendró a José y José engendró a Jesús. Pero el evangelista es consciente de que no puede hacer esta afirmación, porque conoce perfectamente que Jesús no es hijo de varón. Y por eso, por 2 veces, en los versículos 18 y 25, remacha la concepción virginal. Lo que Mateo pretende explicar es que en Jesús se cumplen las promesas hechas a los patriarcas y a David, de que el Mesías descendería de su estirpe. José, que hará las veces de padre legal de Jesús, le da el nombre, lo lleva a su casa. Para los judíos bastaba la paternidad legal para considerarse descendiente de un antepasado. Jesús, insertado milagrosamente en la familia humana, es legítimamente descendiente de David mediante la paternidad legal de José. Hay en los pasajes donde se llama a José padre de Jesús, Mateo 13, 53, 54 y Lucas 4, 22, son de 2 tipos. Unos puestos en la boca de las turbas. En otros, los mismos evangelistas presentan a José como padre, pero Lucas y Mateo explican que se trata de una paternidad legal. Los dos, Mateo y Lucas, afirman de una manera clara la filiación divina de Jesús y la maternidad de María. Mateo 1, 28 al 25, Lucas 1, 27 y 34 al 35. Juan 1:3 nos dice: pues Jesús no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino por acción de Dios. San Luis María Griñón de Montfort, en el amor a la sabiduría eterna, él haciendo una oración en la consagración, en la fórmula de consagración, dice en la primera parte: oh sabiduría eterna y encarnada, Hijo único del Padre eterno y de María siempre Virgen. Unas pistas de interpretación, de reflexión sobre este dogma de la virginidad. El dogma de la virginidad de María tiene 3 partes. Afirma que María concibió a Jesús por la acción del Espíritu Santo, sin tener relaciones con José, fue una concepción virginal. Ella hizo una opción por el celibato, por la virginidad para toda la vida, virginidad perpetua, y aconteció algo extraordinario en el momento del parto, virginidad en el parto.
María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Empecemos por la concepción virginal de Cristo. Jesús, en cuanto hombre, no es fruto de la unión marital de María y José, sino de una intervención especial de Dios. José no es padre de Jesús. Nosotros creemos que Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Así lo confesamos en el credo. Concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. El Mesías como hombre es igual a cualquier hombre, menos en la forma de venir al mundo, que fue milagrosa, y lo que no disminuye en absoluto su humanidad. La virginidad de María es un elemento esencial de la encarnación. La virginidad de María no tiene sentido sin la encarnación, ni la encarnación puede ser comprendida en su globalidad sin la virginidad de María. La encarnación de Jesús es una nueva creación de Dios, un regalo de Dios a la humanidad, una irrupción de Dios en la historia de los hombres. Han habido concepciones en la esterilidad, curaciones de la infecundidad y de la esterilidad en la Biblia. Y eso era un signo inequívoco de la actuación de Dios en la historia. La concepción virginal de Cristo hace mucho más patente esta intervención divina en medio de su pueblo. La encarnación virginal de Jesús es el signo del gran gesto liberador de Dios en la plenitud de los tiempos, en favor de una humanidad esclavizada por el pecado. Es el gran gesto de la intervención de Dios en la humanidad. Segundo, el nacimiento virginal de Cristo. El parto de María fue normal y sin embargo virginal. Fue milagroso. ¿Qué significa milagro en este caso? En Génesis 3:16 se dice que una de las marcas, una de las consecuencias del pecado original en el mundo es el dolor del parto. Darás a luz con dolor, le dijo Dios a la mujer. Una de las marcas del pecado original en el mundo es la dominación del hombre sobre la mujer. A él irás con ardor y te aplastará, dice el texto bíblico del Génesis. El dogma afirma que en el nacimiento de Jesús fue quebrantada esta maldición. Jesús es el nuevo ser humano que abre para la humanidad un nuevo camino lleno de bendiciones, en el que no habrá más dominación ni dolor de cualquier tipo. María, inmaculada, santa desde su concepción, no participaba de esa maldición. Tercero, la virginidad perpetua de María. ¿Tuvo María, después del nacimiento de Jesús, otros hijos? ¿Por qué en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, que confirmarían esta hipótesis de que tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús? María tuvo la decisión de permanecer siempre virgen. ¿Cómo se explica entonces la promesa de matrimonio con José, ciertamente anterior a la venida del ángel? La segunda dificultad nace del ambiente cultural, religioso del Antiguo Testamento, que desconocía la virginidad. El anhelo de una mujer israelita era la maternidad, y por eso la esterilidad sumía a la mujer israelita en la vergüenza y en el fracaso. Hay algunas soluciones a estas objeciones. La primera es los descubrimientos que se han hecho de las comunidades de los esenios en el Mar Muerto, en Qumrán. Y allí se ha visto que estas comunidades practicaban el celibato por razones espirituales. Así que ahí hay un dato cultural y religioso que podría aportar a la solución de los que se hacen problema con la virginidad de María. Por otro lado, la virginidad de María
no era una ruptura con la espiritualidad del Antiguo Testamento, sino era su maduración natural. María había llevado a su más alta meta esta desposesión del pobre de Yahvé, renunciando a su maternidad para ser íntegramente de Dios, totalmente consagrada en todo su ser a Dios. Por eso es que la virginidad perpetua de María hay que relacionarla con su consagración virginal, es decir, su consagración a Dios, su consagración de ser única y exclusivamente de Él. La concepción virginal nos dice que Jesús es un ser verdaderamente nuevo. Es el don gratuito e inesperado de Dios. Es la creación nueva en el Espíritu. Y esta concepción virginal de Jesús alerta a todas las personas orgullosas, autosuficientes, demasiado racionales y convencidas de sí mismo, que Dios no se dobla a sus esquemas. Para Dios nada es imposible. Y el Señor no hace esto para competir con nosotros, sino para ayudarnos a descubrir la gratuidad, la belleza de la vida. La maternidad virginal de María puede ayudar a considerar el cuerpo no como un lugar de desvío y de tentación, sino un espacio donde el Espíritu del Altísimo se posa y pone su morada. Somos templo de Dios, dice San Pablo. Todo ser humano, independientemente de su condición sexual, tiene algo de virgen, porque puede volverse templo del Espíritu, espacio abierto para que las semillas del reino se multipliquen. La maternidad virginal de María es imagen de la Iglesia, que es madre y virgen. La Iglesia, por la predicación, por los sacramentos, sobre todo el bautismo, engendra a los hijos de Dios que entran a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Finalmente, la virginidad de María es expresión de su consagración a Dios en cuerpo y alma. La Virgen María inspira a todos aquellos y aquellas que por su libre disposición se presentan delante del Señor y de los hermanos con el compromiso de la castidad. Los consagrados reciben de Dios un llamado y se ponen en camino, reconociéndose humanos y frágiles, pero seducidos y alimentados por la belleza de Dios, entregan y consagran totalmente su vida a Dios y a los hermanos. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor.
Continuando con el conocimiento de la Virgen María, de la preparación al reinado de Jesucristo, vamos a hablar hoy día sobre la asunción en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos. La pregunta sobre la vida después de la muerte ha inquietado a la humanidad desde el principio. ¿Qué pasa con el hombre después de la muerte? ¿Termina definitivamente cuando muere? ¿O estará condenado a vivir muchas vidas, como sostienen algunas religiones asiáticas, para disolverse al final en el todo divino? ¿O será liberado el hombre de su cuerpo al morir para seguir viviendo como espíritu puro? Lo que la Iglesia nos enseña sobre María nos da una comprensión concreta de lo que es la vida después de la muerte. Nada de la personalidad de María se ha perdido. Todo su ser se ha trasladado al cielo. Lo viejo no se ha destruido, sino transformado. María es y sigue siendo un ser humano en la eternidad, pero glorificado. Este es un destino que no solo le ha tocado a María. La Madre de la nueva humanidad nos muestra lo que todos podemos esperar. Cada hombre que muere en el amor de Dios será llevado al cielo con toda su personalidad. La Biblia no habla nada en relación del final de la vida de la Virgen María. Cuándo murió, a qué edad murió, dónde vivió sus últimos días aquí en la tierra. El Papa Pío XII proclamó en 1950 el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Y señaló el Génesis 3:15, que siempre fue interpretado por la Iglesia como la victoria absoluta de María sobre Satanás. Ella te aplastará la cabeza. San Pablo dice en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y más adelante en Romanos 6:23 se dice que el salario del pecado es la muerte. Cristo la ha vencido a la muerte con su muerte, garantizando la resurrección a los que creen en él. Porque si en Adán mueren todos revivirán en Cristo. 1 Corintios 15:22. Y María, vencedora del pecado por y con Cristo, supera también la fuerza de la muerte. Su asunción en alma y cuerpo a los cielos es la última etapa de su participación en la obra redentora de su Hijo. La Virgen, como perfectamente redimida, es santa en el comienzo, inmaculada y glorificada en el final, asunta en cuerpo y alma a los cielos. Además, el Papa Pío XII, que proclamó este dogma, se refiere a los evangelios en los cuales María aparece íntimamente unida a su Hijo. Y esta unión tan fuerte con el Hijo no se podía limitar solamente a esta vida terrena, sino que tenía que sellar la existencia celestial de la Virgen María. San Luis María de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, dice que María impera en el reino de los cielos, en el cielo, sobre ángeles y bienaventurados. Continuemos profundizando con algunas pistas de interpretación, de reflexión. En los primeros siglos, los cristianos tenían mucho cuidado de conservar los restos mortales de los santos, especialmente de los apóstoles y de los mártires. Sin embargo, no hay ningún indicio sobre el cuerpo de María.
En el siglo IV ya se encuentran noticias de la fiesta devocional de la dormición de Nuestra Señora y del túmulo vacío en una pequeña capilla de Jerusalén. 200 años después, esta fiesta de la dormición de Nuestra Señora comienza a ser difundida en diferentes lugares. Por eso es que a lo largo de muchos siglos el pueblo cristiano celebró en la devoción popular que María estaba junto a Cristo, toda glorificada. Así que este dato lo encontramos en la tradición muy marcado. Nosotros creemos que la vida que Dios nos dio y que nosotros cultivamos no termina con la muerte. Jesús, el resucitado, nos garantiza que Dios nos ofrecerá algo mejor, una vida glorificada, transformada. Al final de los tiempos, Jesús regresará en gloria y en poderío. Será la parusía. Habrá también la resurrección final de los muertos. Es decir, cada uno recibirá un cuerpo transformado, glorificado, de acuerdo a su situación después de la muerte. El alma vuelve al cuerpo, no a este cuerpo de carne y hueso que muere y se deshace, sino a un cuerpo glorificado. Es al interior de este pensamiento, de esto que confesamos en nuestro credo, de esta verdad de fe, la resurrección de los muertos, es al interior de este pensamiento que fue proclamado el dogma de la Asunción. María, a diferencia de nosotros, no necesitó esperar el final de los tiempos para recibir un cuerpo glorificado, sino que después de su vida terrena, ella está junto a Dios, con su cuerpo transformado, lleno de gracia y de luz. La asunción de la Virgen María, este misterio de su personalidad, este misterio de María, tiene que ser comprendido en referencia a la resurrección de Jesús. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 20 al 22, lo mismo que en Colosenses 1:18, nos dice que Jesús es el primer resucitado, el primero entre muchos hermanos, el primer resucitado entre muchos hermanos, y que nosotros lo seguiremos en este hecho de la resurrección. Así que Jesús no es más que el primero de la fila, es decir, el primer resucitado entre los muertos, y que seguiremos todos nosotros este mismo destino de Jesús. Los relatos de los evangelios nos hablan sobre la resurrección y muestran que Cristo resucitado es el mismo Jesús. Los discípulos pueden comer con Él, tocar su cuerpo, Juan 20:27. Pero al mismo tiempo el cuerpo del resucitado es completamente diferente al nuestro. Jesús no es ningún fantasma, pero entra en la casa de los discípulos estando las puertas cerradas. Juan 20:19. Las personas solo pueden conocer a Jesús si tienen fe en Él. Juan 20:14-16. Y la pregunta es, ¿cómo puede Jesús seguir siendo el mismo y ser tan diferente? Precisamente ahí está la novedad de la resurrección. Es una forma de vida completamente nueva, mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Veamos ahora la asunción o glorificación de la Virgen María, teniendo como telón de fondo la resurrección de Jesús. Nosotros creemos y confesamos que María está junto a Jesús, glorificada.
Dios asumió y transformó toda la historia de la Virgen María, todas sus acciones, su cuerpo, y comparte con el Hijo esta glorificación. Podríamos decir que la Virgen María es el primer fruto de la resurrección de Jesús. María es el principio de la iglesia futura. Y por lo tanto María es el único miembro de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que participa ya plenamente de la glorificación prometida a los creyentes, de la glorificación que nosotros alcanzaremos más tarde. Con María, la iglesia por eso inaugura en su miembro más singular su estado definitivo. Allí está en María lo que la iglesia está llamada a hacer. No se trata evidentemente de desplazar la resurrección de Cristo como fundamento de nuestra seguridad futura, de nuestra resurrección futura, para poner en su lugar la asunción, la glorificación de María. Todo lo contrario. La certeza de nuestra futura resurrección por la victoria de Cristo sobre la muerte se ve confirmada en la glorificación de María, porque esa glorificación de María es fruto de esa victoria. La esperanza cierta que tenemos los creyentes, los seguidores de Cristo, que resucitaremos con Él, viendo a María glorificada, se convierte en consuelo, en esperanza. Por eso pensar en la glorificación de María, cuando se sienten las asperezas del camino, cuando se siente el desaliento como plomo en los pies, es muy alentador, es un consuelo. Cuando nosotros divisamos en la cumbre el objeto deseado, cuando nosotros podemos divisar la meta, los dolores disminuyen, los esfuerzos debilitados por el cansancio se potencian porque uno está mirando la meta, está mirando ya dónde va a llegar. Es un poco así con la Asunción de María. En ella contemplamos nuestra futura resurrección y glorificación. Ella es el fruto, como he dicho, de la victoria de Cristo sobre la muerte. Contemplémosla, contemplando a María glorificada, podemos exclamar con San Pablo: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. 1 Corintios 4, 17 al 18. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí,
entregarme a Él como tú, María, como tú. Un día como tú, María, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, como tú, María.